Y hoy nos toca un hermoso pasaje, el capítulo 5 del 1 al 4. Estamos viendo que esta carta que el apóstol Pablo escribe, les escribe a aquellos hermanos que están dispersos, que allí había un gran emperador que había incendiado Roma y le había echado la culpa a los cristianos. ¿Y quién fueron ellos? Y entonces comenzaron a perseguirlo. Comenzó la autoridad, comenzó a perseguirlo. El poder político, el poder religioso, todos estaban en contra de ellos. Y estos hermanos tuvieron que estar dispersados, huir porque no podían estar ahí. Y ahí donde estaban dispersos, el apóstol Pedro les escribe esta carta. Que esta carta le está diciendo: hermanos, tienen a Cristo el Señor. Aunque tengan el Mar Rojo enfrente, Dios está con ustedes. Y eran hermanos que estaban siendo martirizados y esclavizados. Y eran hermanos que estaban sufriendo y aún pagaban con su propia vida. Y el mismo Pedro estaba sufriendo. Pero, queridos hermanos, la palabra de Dios es maravillosa. Es un bálsamo. Cuando pareciera que no hay salida, Dios tiene la salida. Cuando pareciera que yo ya no lo encuentro la forma. Vieron que nosotros siempre somos... No, pero esto, el micrófono lo arreglo yo. Pará, a ver, sacale la gomita, el cable, fíjate que debe estar cortada, yo lo arreglo yo. Y después resulta que no anda ni el cable, ni el atril, ni la gomita, nada, y tenemos que ir a un técnico para que lo arregle. Y así es con nuestras vidas, queridos hermanos, tenemos que recurrir al Señor. Y estos hermanos, habíamos visto hasta hace el primer domingo, que estos hermanos dicen que tenían que ser bienaventurados si eran vituperados por los padecimientos en Cristo Jesús. Tenían que estar gozosos, pero si estoy sufriendo, gozosos. Gozosos en la esperanza, dice la palabra de Dios, sufridos en la tribulación. Pero ¿cómo? ¿No es que se predica el mensaje de que todo me va a ir bien? Si yo acepto a Jesucristo, todo me va a ir fenómeno, todo me va a ir bien. A ver, ¿dónde está en la Biblia eso? ¿Está? No está. Si no, lee la Biblia. Empezá desde Génesis y terminá del Apocalipsis. Y fíjate si está. Y después me venís y me decís: mira, Daniel, te equivocaste acá. No está. Dice el Señor Jesucristo, le dijo a los discípulos y más a nosotros: miren, muchachos, discípulos, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Aflicción, pero yo no quiero tener aflicción, pero van a tener aflicción. Vas a ser confrontado por el enemigo. Y vas a ser ahí puesto a presa. Dice acá, luego lo vamos a leer si seguimos leyendo allí en 2 Pedro, dice que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor tuyo buscando a quien devorar. Pero Cristo el Señor es el que está con nosotros. Leemos entonces 1 Pedro 5:1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Queridos hermanos, tengo acá un pequeño bosquejo y dice que el Señor Jesucristo, revelado el Espíritu Santo al apóstol Pedro, le muestra al apóstol Pedro que el rebaño, que la iglesia, cada uno de nosotros somos como ovejas. Como ovejas. Ya lo dijo el Señor Jesucristo. Lo dijo el Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor. El buen pastor mi vida doy por mis ovejas. Pero para que podamos comprender, aquí el apóstol Pablo hace una referencia a que cada uno de nosotros somos como ovejas. Ahora, yo anoté y estuve estudiando acerca de la oveja y lo quiero leer y poner énfasis en lo que voy a leer. Dice: las ovejas son los animales más indefensos sobre esta tierra, muy vulnerables. La oveja se pierde fácilmente. No puede encontrar el camino de regreso a su casa. Siempre están hambrientas, siempre están sedientas. No pueden encontrar agua por sí mismas, ni pastos para ellas mismas.
Si se caen, no pueden levantarse, no saben correr, no saben saltar, no tienen absolutamente ningún sistema de defensa contra los animales, se ensucian muy fácilmente, no saben limpiarse ellas mismas, se dan por vencidas fácilmente y se tiran al piso a morirse. Fíjense ustedes, fíjense, yo nunca lo había estudiado de esta manera. Cuando estaba estudiando este tema, digo, pero ¿qué cosa es la oveja? O sea que sí o sí, la oveja necesita ¿de quién? De un pastor. De un pastor. Si las ovejas son tan vulnerables para poder subsistir, tiene que haber un pastor que las guíe, que las cuide y que le provea para sus necesidades. El Señor Jesucristo nos compara, hermanos, como ovejas. Por eso tiene depuesta una gran necesidad de que los pastores tienen que cuidar y deben cuidar y tienen que alimentar y deben alimentar la vida espiritual de las ovejas, de sus miembros, en los momentos difíciles de la vida. Es un gran privilegio ser un anciano, un sobrevedor, un obispo de la iglesia, pero también es una gran responsabilidad. Y es una gran responsabilidad, porque tenemos que estar pidiendo la sabiduría de Dios, porque en la vida, queridos hermanos, en la vida, en tu vida, van a venir situaciones difíciles. Y van a haber situaciones, como yo decía hace un rato, van a haber situaciones que vos no vas a poder resolver. Y una de dos, o sos como la oveja que te dejás caer y te vas a la cama y no te levantás más, o pedís ayuda. Y ahí está el momento, ahí está la tarea del pastor. Ahí está la tarea del pastor, cuidar de la oveja. Saber dónde llevarla para alimentarla. Continúo. Dice, es por eso que el apóstol Pedro, después de hablarnos de todos los padecimientos que nos habló en el capítulo 4, que iban a ser perseguidos, vituperados, que iban a sufrir, hay un versículo que dice, si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurados. Sos bienaventurado, querido. Si sos tenido en menos, si se te burlan. ¿Y al Señor no le hicieron lo mismo? Sí. Le dijo, si vos eres hijo de Dios, descendé de la cruz y salvate a vos y si podés salvar a nosotros también. Sálvate a ti mismo. Se burlaban, se mofaban. Padecimientos de la vida cristiana. El apóstol Pedro exhorta a los pastores de la iglesia a cumplir la misión de cuidar por sus ovejas. ¿Las ovejas son del pastor o son del Señor Jesucristo? Son de la iglesia. Y la iglesia es de Cristo Jesús. Las ovejas son del gran pastor, Cristo Jesús. Vamos a ver 3 puntos. Lo dividí en 3 puntos. ¿A quién está dirigida estas palabras? ¿De quién vienen estas palabras? ¿Y qué mensaje les indica? ¿Quiénes son los que están recibiendo este mensaje de Pedro? Son ancianos. Ruego a los ancianos, te pido por favor, ancianos queridos, les imploro en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué es la palabra anciano? La palabra anciano es aquel que pastorea y cuida de las ovejas. Dice en el verso 2, ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, pastorear. Y también dice, cuiden como pastores del rebaño de ella, cuidando. Pastoreen y cuiden a las ovejas. La palabra anciano es un hijo de Dios que es maduro en la fe. Eso quiere decir un anciano. Nosotros generalmente nos referimos a los ancianos, a los que son mayor de edad. Está bien aplicado. Pero el anciano en la Escritura es aquellos que son maduros en la fe, que son experimentados en la fe, que han sufrido situaciones de alegría, de dolor, de pérdida, de sinsabores. Pero son hombres escogidos por Dios que han sido experimentados, que han sufrido, que saben cómo cuidar. Y son hermanos maduros en la fe. La responsabilidad del anciano es gobernar, dirigir
al pueblo de Dios. No gobernar, como ya vamos a ver más adelante, pero sí gobernar al pueblo de Dios. También se utiliza en otros términos como el término de obispo. Es aquel que supervisa a las ovejas. Es aquel que está, dice, es un sobrevedor. ¿Vieron que vamos a alguna iglesia y dice, che, ¿acá quién es el pastor? No, acá tenemos sobrevedores. ¿Qué es un sobrevedor? Alguien que mira por encima de. Alguien que mira por encima de. Pero no solamente mira, sino que cuida, exhorta, enseña, para que la iglesia de Cristo marche como el Señor quiere, no como el pastor quiere, que son dos cosas distintas. El Señor Jesucristo está preparando una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga, sin defecto. ¿Para qué? Para presentársela a Él mismo, la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jesús. Pero también habla de pluralidad de ancianos, porque dice ruego a los ancianos. Quiere decir que ahí no había uno solo, sino que había 2, 3, 4, no sabemos. Es bueno, es saludable. Pero en una iglesia hay un anciano, y sí, no hay, está bien. Y en otra iglesia, conozco otra iglesia que hay 3 ancianos, y está bien. El Señor levanta a aquellos que van a ser ancianos, que están entre vosotros. Dice en Hechos 14, 23, cuando Pablo y Bernabé estaban realizando su viaje misionero, constituyeron ancianos en cada iglesia. Constituyeron ancianos, pluralidad. También dice en Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Está dirigida a los ancianos. Le está indicando que ellos son los receptores. Ah, entonces ya está, listo. Me levanto y me voy. ¿Para qué voy a escuchar ese mensaje si es para los ancianos? No, queridos, es para todos. Estamos todos involucrados, porque hoy vos tenés 10 años, pero dentro de 15 años vos vas a ser anciano o diácono de este lugar, o vas a ser un líder de este lugar, o de otra iglesia donde el Señor te llame. Y tenés que estar preparado, y tenés que saber cómo actuar, y tenés que saber cómo responder, y por todas las cosas tenés que saber y conocer al gran Dios Salvador. ¿Lo conocemos? ¿Lo conocemos? Todos los días. ¿Todos los días nos alimentamos? ¿Todos los días nos alimentamos? ¿Seguro? ¿Todos los días nos alimentamos? Hay algunos que no, ¿eh? ¿Todos los días nos alimentamos? ¿Por qué? Porque si no nos alimentamos, ¿qué pasa? Nos enfermamos. Y nosotros sabemos después lo que pasa, ¿o no? Porque hay una necesidad. El cuerpo lo necesita, ¿o no? El cuerpo necesita nutrirse de alimentos. De la misma manera, querido hermano, vos sos un hijo de Dios. Vos has sido ganado por la sangre preciosa de Cristo. Te tenés que alimentar el domingo. ¡No! O nosotros almorzamos el domingo solamente. Y hasta el otro domingo no almorzamos. No. Comemos un rico asado ahora a la 1, 1:30. Si ustedes me invitan, voy a compartirlo. Comemos un rico asado a la 1, 1:30. Y luego a las 9... Che, ¿quedó algo del asado? El cuerpo nos pide otra vez. De la misma manera, el Espíritu Santo anhela ardientemente tener comunión con nuestro Señor. El Espíritu Santo que está en nosotros. No me quiero desviar del tema, porque si no, tendríamos que hablar que el Espíritu Santo se entristece y no es el tema. Luego, ¿de quién proviene esta exhortación? ¿Quién es el que le está alentando y animando a estos ancianos? Es otro anciano. Otro anciano, es el apóstol Pedro, un par como ellos. Yo anciano también con ellos. El apóstol Padre conoce y sabe lo que es estar en el ministerio pastoral. Y estuve averiguando de las dificultades que tenía el apóstol Pedro en su ministerio pastoral. Este apóstol Pedro llevaba 35 años ya en el ministerio. 35 años. Un tiempo suficiente. Y este apóstol Pedro era el mismo que había sido encarcelado y estaba allí en la cárcel por predicar a Cristo. Y este mismo apóstol Pedro es el mismo que predicó allí en el día de Pentecostés y se convirtieron 3.000 almas y lo entendían en todos los idiomas.
Pero este mismo apóstol Pedro es el que después de haber resucitado el Señor, fueron a pescar, me dice Pedro, vamos a pescar muchachos. Y lo siguieron los discípulos. Y fueron a pescar y no pescaron nada en toda la noche. Y a la madrugada vino el Señor y le dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Nada, no tenemos nada. Echen la red a su mano derecha. Y echaron la red. Y la red casi se rompe. Y sacaron 153 peces y le tuvieron que pedir al Señor. Y allí estaba Pedro, se había despojado de su ropa. Ustedes saben que Pedro era pescador. Dios le cambió su vida y su nombre, era Simón. Y le dijo, desde ahora vos te vas a llamar Pedro. Y vos vas a ser pescador. Vos eres pescador, ¿no? Sí, mi oficio es pescador. Vos a partir de ahora vas a ser pescador de hombres, de almas. Y allí estaba el apóstol Pedro. Y dice que él llevó la barca a tierra y comenzó a preparar para comer. Y el Señor estaba ahí con ellos y el Señor lo miró y le dijo, Pedro, sí, Señor. ¿Me ama más que esto? Sí, Señor. ¿Cómo no te voy a amar? Apacienta mis corderos. Le volvió a decir la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció, que le preguntara 3 veces. Y le dijo, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te negué. Tú sabes. Ahí eso le quiso decir Pedro. Señor, tú sabes que te negué. Tú sabes que soy flaco, que soy débil. Tú sabes todo. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Y ahí estaba la tarea que estaba escribiendo Pedro. Le estaba indicando a los ancianos cómo tenía que ser. De un anciano para otro anciano. Dice, testigos de los padecimientos de Cristo. El apóstol Pedro fue testigo de la muerte de Cristo Jesús. Y allí estaba el Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Y los historiadores, los científicos, determinaron que es una muerte atroz, morir clavado y colgado en la cruz. Nosotros no nos damos cuenta de lo que eso significó. A nivel físico, el Señor sufrió y padeció. Y dice la palabra de Dios, y yo creo, y vos también la crees, que el Señor dice, no abrió su boca. No abrió su boca. Testigos de la vida del Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Es un testigo privilegiado. Pero este testigo, este Pedro, estaba comisionado por el mismo Señor para dirigir a la iglesia, para encaminar a la iglesia, para cuidarla, para apacentarla. Pero también dice que es un testigo de los padecimientos de Cristo en lo que había sufrido él mismo por la causa de Cristo. Había sido encarcelado injustamente y allí estaba Pedro encarcelado. Y las cárceles de esa época eran cárceles tremendas, húmedas, en el calabozo bien adentro, aprisionado con grilletes en las manos, en los pies. Le daban una sola vez de comer, una sola vez de beber en el día. Y allí estaba el apóstol Pedro sufriendo y padeciendo por amor de su Señor. Si él, Señor, lo había transformado, lo había hecho una nueva criatura, lo había hecho una nueva persona. Dice 2 Corintios 5, 17, todos lo sabemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, dice nueva criatura es tiempo presente. Y Pedro estaba viviendo ese tiempo presente. Le había negado y el Señor lo había reflexionado. Lo había amado y lo había restaurado. ¿Me amas, Pedro? 1, 2 y 3 veces. Y el Señor te pregunta, ¿me amás, Daniel? Sí. El domingo, ¿cómo no te voy a amar? Sí, el domingo te amo. ¿Y el lunes? Y el lunes trabajo. Y el martes, y tengo que pintar. Y el miércoles, y tengo que ir a... Y el jueves, y el viernes, pero el domingo te vuelvo a amar de vuelta. No, cuidado, hermano. Cuidados. Cuidado que esto lo aprendí yo personalmente, ¿eh? No es que lo digo porque alguien me lo dijo o vio alguna película. No vi ninguna película. Esto es algo que el Señor me enseñó durante
mi peregrinar en esta tierra. El Señor me enseña cada día, te enseña el camino que te va a guiar y te guía y te enseñaré, dice, te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tenemos que ser enseñados por Cristo Jesús. Y este apóstol Pablo era un testigo presencial. Y fue testigo también presencial de la transfiguración del Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor lo escogió a Jacobo, a Pedro y a Juan, y el Señor se transfiguró delante de ellos? Y ellos estaban absortos y veían esos vestidos blancos, como blanca nieve, dice, como lana, tal cual que ningún lavador en la tierra lo podía hacer tan blanco, y la apariencia del Señor fue transformada ante los ojos de esos tres. Tuvieron ese privilegio de ver la gloria del Señor. Cantábamos Tuya es la gloria, ¿no? Recién, hace 5 minutos. Tuya es la gloria. ¿Saben lo que es la gloria del Señor, queridos hermanos? No nos podemos imaginar nosotros. Pero ellos vieron la gloria del Señor. Lo vieron al Señor en todo su esplendor. Vieron en toda su esencia lo que Él es. Vio la gloria de Jesús. Dice en Lucas 9:32. Fue testigo presencial de la gloria del Señor y de la gloria que te espera a vos y que te espera a mí. La gloria de Cristo, vamos a estar siempre. Ahora, ¿cuál es el mensaje de la exhortación? Vamos a ver 3 aspectos. Primeramente, el mandamiento. Segundo, la manera de cumplirlo. Y tercero, la motivación para hacerlo. ¿El mandamiento cuál es? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. La manera especial y esencial y única del pastor es apacentar la grey de Dios. La grey significa, en el término, búsquelo en el diccionario, significa un rebaño de ovejas. La tarea fundamental del pastor, del anciano, del sobrevedor, del obispo es apacentar la grey de Dios. Y debe tener cuidado de ella. Apacentar y tener cuidado de las ovejas que no son del pastor. Las ovejas son del Señor. Las ovejas son del Señor. Dice, decía que las ovejas, apacentar la grey de Dios y tiene que hacerlo con cuidado. La palabra pastorear significa que tiene que buscar el alimento para las ovejas y las tienes que alimentar. La palabra pastorear viene de pasto, llevar a las ovejas a pastar, a comer. La oveja por sí sola puede llegar a comer un pasto venenoso y luego sabemos lo que le pasa. Entonces el pastor tiene que llevarla a comer a delicados pastos. Salmo 23. ¿Vieron lo que dice? Él me hará descansar. En lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará. Esa es la tarea del pastor, guiarla, cuidarla, protegerla, llevarla para que esté bien administrado. ¿Qué es alimentar a las ovejas? En términos de la iglesia, es administrar la palabra y administrar con la palabra de Dios, cuidarla con la palabra de Dios. Había ya en Hechos 6:24, había habido algo ahí contra los apóstoles, de predicar la palabra o servir y atender a las viudas. Y allí nos dice en Hechos 6:24, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Tenían que seguir el mandamiento, predicar la palabra de Dios. También nos dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, la Biblia, la palabra de verdad. Estos son los delicados pastos, queridos. Esta es la enseñanza. Esto es. Dice que si algún otro viene y enseña otra cosa, ese se ha llamado anatema. Los ministros, el obispo, el sobrevedor, el anciano de la iglesia predica la palabra de Dios. No predica si hoy está lindo, hace 25 grados de temperatura. No. Habla de su Señor, predica de su Señor. Dice lo que está en la palabra de Dios. Esta palabra es viva y eficaz, hermanos. Dice 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, enseñador, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La buena doctrina, esta es la sana doctrina. La sana doctrina, le escribe el apóstol
Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Le dice, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. No hace cosa que al ponerte como líder de la iglesia, el poder, ¿vieron lo que es el poder? Hubo alguien que escribió y quedó redactado, si querés conocer a cualquier persona, sea hombre o mujer, dale poder. Y ahí la vas a conocer realmente cómo es. Y realmente cómo es. Abro un paréntesis. Tomaba mate con un compañero del trabajo y estábamos estudiando para la carrera bancaria. Y hacíamos nuestras cositas. Le poníamos goma de pegar en las hojas, otro empleado, cosas así. Nos divertíamos. Damos el examen, lo nombran jefe ahí, y el jefe, bueno, yo me asombraba de verlo a este compañero mío. Era tremendo, le dieron poder, le dieron autoridad. Era terrible, no le dejaba pasar una. Y yo le decía, che, pero si te acordás que hace 6 meses... No, pero ahora yo soy el jefe y yo le tengo que poner la autoridad y los perseguía. Dale poder a un hombre o a una mujer y lo conocerás realmente quién es. Pero queridos hermanos, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo para no ese poder humano, sino el poder de lo alto, enseñado en la sana doctrina. Dice 1 Timoteo 4:13, Timoteo le dice, entre tanto que voy, se iba el apóstol Pablo, ocupate. ¿En qué? ¿Y en qué más? Ocupate cómo salió el partido. A ver quién ganó la carrera de auto. A ver, ocupate dónde te vas de vacaciones. A ver, ocupate qué. No, dice ocupate qué. En la lectura, en la enseñanza y en la exhortación. ¿La lectura de qué? Del diario, por supuesto. No, la lectura de la palabra de Dios. Acá hay un grupo de hermanos que ayer terminaron de leer la Biblia en un año, ¿no? Hermanos queridos, el Señor les ha dado la bendición de poder leer la Escritura. Y ustedes saben lo que dice la palabra de Dios. Toda la Escritura es útil. ¿Este banco para qué me sirve? ¿Me sirve para cocinar? No. Bueno, alguno viene y dice, che, no tengo garrafa, lo parto al medio y con la madera un lindo fueguito. ¿Me sirve para dormir? Y este que está acá adelante tiene almohadoncitos, la verdad que me dormiría. Pero no, ¿pero me sirve para tomar un remedio? No, pero este banco sirve ¿para qué? Para sentarnos. Toda la palabra, queridos, es útil, toda la palabra. Pero el libro de Números es muy difícil de entender, Daniel. Toda la palabra de Dios es útil. Pero el libro de Levítico tiene unas leyes que... Toda la palabra es útil, querido hermano. ¿Quién te la va a revelar? El Espíritu Santo te la va a revelar. Pero tenés que hacer una cosa. Tenés que tomar la Biblia, limpiarla si tiene mucho polvillo, y por ahí la abrir y decís, uy, mirá, encontré un billete de 1.000 pesos, yo que estaba preocupado. ¿Cuánto hace que habrá estado acá el billete de 1.000 pesos? ¿O no les pasó a ustedes? Claro que les pasó. La receta del médico, mirá dónde estaba. La busqué por todos lados y estaba acá. Miren, nuestro Dios es Salvador, se me está yendo el tiempo. Nuestro Dios es Salvador, pero también nuestro Dios es nuestro Señor. Nada es nuestro, nada es tuyo, nada es mío. Todo es de Él. Pero sigo, no me quiero detener mucho en esto. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿De qué manera? Cuidando de ella. Cuidando de ella. Tiene que cuidarla. ¿De qué manera la cuida? Tiene que buscarle alimento, proveerle del alimento. El pastor guía, alimento, protege su rebaño. El pastor va a ver el resultado que sus ovejas se van a reproducir. La grey, cuando dice acá, apacentar la grey, es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. ¿Cómo debo apacentar el pastor a sus ovejas? No como si fueran suyas, no como por obligación, sino como mandando, como dirigiendo, sino que la tiene que pastorear amablemente,
Dice el Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El pastor anda entre las ovejas, las tiene que conocer. ¿Por qué? Porque antes de ser pastor fue oveja. El pastor, antes de ser pastor, tuvo que ser oveja. Si no, ¿cómo conoce? ¿Cómo conoce los lugares de donde ir? ¿Cómo sabe que ahí está el precipicio? ¿Cómo sabe que si camina medio kilómetro están los lobos? ¿Cómo sabe que allá hay pastos venenosos? Fue oveja. El pastor tiene que conocer. Seguimos. Dice que la palabra anciano es sobreer, observar desde arriba. El pastor debe conocer a cada uno de sus hermanos, de sus ovejas. Tiene que conocer a cada uno por su nombre, pero también tiene que conocer sus necesidades. ¿Vieron cuando nosotros nos acercamos a ustedes, los ancianos de este lugar, nos sentamos y decimos, ¿cómo te fue hoy? Pero no es para cuchichear, ni es para saber si la remera que te compraste es la del lagarto que tiene acá en la parte izquierda, ni es para saber si tus zapatillas son de marca, no, es para saber cómo te encontrás, querido hermano. ¿Cómo te fue en la semana? ¿Qué necesidad tenés? ¿Qué es lo que te está premiando? ¿Qué es lo que el diablo está hablando a tu oído que te está haciendo dudar? El pastor, el anciano, se tiene que acercar, conocer a sus ovejas, conocer a la gente, conocer a los hermanos y debe mantener una supervisión, pero no una supervisión de jefe, sino una supervisión de amor, de ternura, con humildad. Con humildad. El pastor tiene que ser humilde. Tengo una iglesia, he leído varios libros donde dice el pastor, y el pastor entre las críticas que le hacían sus propios miembros, dice, no, porque él siempre dice que tengo una iglesia de 120 hermanos. Yo tengo. No. El Señor nos ha puesto para administrar, para sobrever, para dirigir, para encaminar, para enseñar, para exhortar. Continuamos adelante. La manera de cumplir el mandato, debe pastorear, es una obligación del pastor, debe pastorear, no por obligación, sino voluntariamente, con ánimo pronto quiere decir, voluntariamente, no de mala gana, no quejándose. Y estos hermanos que iba dirigida esta carta del apóstol Pedro tenían suficientes dificultades, estaban en grandes problemas, su vida estaba dependiendo de un hilo, y sin embargo el apóstol les decía que no se desanimen, que iban a sufrir persecución, e inclusive sus líderes iban a sufrir persecución, y el apóstol Pedro estaba sufriendo persecución. No podemos, el pastor, los ancianos, no podemos perder el gozo de servir a nuestro amado Señor. Y ya noté acá 4 cosas que pueden hacernos perder a los pastores el gozo de servir. La falta de fruto. No, pero ¿para qué más? No hagamos más reuniones, ¿viste? No viene nadie, no se convierte en nadie. No, al contrario, dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. ¿Entrar al templo? No, fuérzalos a entrar al reino de Dios. Las desilusiones. ¿Cuántas veces nos desilusionamos? Con hermanos. Acusaciones. Oh, mira este pastor, ¿sabes lo que es? Mirá lo que es. Acusaciones. Pero el apóstol Pablo les invita a no desanimarse. Segundo punto del mandamiento, ¿de qué manera lo tenemos que hacer? Debe pastorear, no por un interés económico, sino por el anhelo de servir al Señor. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Acá en nuestra iglesia, el anciano, el pastor, no es sostenido por la congregación. Pero hay otras iglesias que sí, que el anciano, el pastor es sostenido por la congregación. Pero dice la congregación, miren, me tienen que dar 500.000 pesos porque no me alcanza. Y no, miren, tengo un auto 0 kilómetros, quiero tener 3 autos 0 kilómetros. Y miren, yo tengo una casa, pero quiero tener 3 casas. No, ganancia deshonesta. A esto se refiere. Dejar lo verdadero, dejarlo para aquello que fue llamado y desviar su vista y querer hacer otra cosa. Sino debe pastorear con amor, con ánimo pronto.
Dice, con un ánimo ardiente sirviendo al Señor. Tercer punto del mandamiento dice, debe pastorear no como un jefe, sino siendo ejemplo. No como teniendo autoridad sobre lo demás. Bueno, mirá, esto lo tenés que hacer así porque yo lo digo, ya está. Y se terminó. No, no sirve, no sirve, no sirve, queridos. Sino siendo ejemplo. ¿Ejemplo para quién? Ejemplo para mis hermanos, pero también ejemplo para los que me ven. ¿O ustedes no saben que mi vecino y acá, Emilio, la señora Emilio, no sabe que yo soy acá anciano? Claro que saben, claro que me conocen de años y saben. Y mire, si yo un día voy y le digo, che, Emilio, no traje plata, no te voy a pagar hoy, te lo pago el domingo que viene. Y me olvido, y me olvido, me olvido. Y Emilio dice, ¿serán todos como Daniel? Qué bárbaro, ¿no? No le vendo pan a ninguno más de ellos. Cuidado, tengo que ser ejemplo. Ahora, ¿de qué manera soy ejemplo? ¿De qué manera soy un ejemplo? Dice que tenemos que ser ejemplo como el modelo a seguir, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús, no como teniendo señorío, yo soy el dueño de ustedes, no como teniendo señorío sobre lo que está a nuestro cuidado, sino siendo ejemplo a la grey, siendo ejemplos. Y acá me detengo un minuto, queridos hermanos, 5 minutos más y ya termino. ¿Qué ejemplo? Y yo anoté varias cosas acá. El ejemplo del anciano, del pastor, irreprensible, de buen testimonio, decoroso, sobrio, dueño de sí mismo, prudente, justo, santo, amante de lo bueno, hospedador, amable, apacible, no iracundo, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, no soberbio, no dado al vino. Qué bien, Daniel. ¿De dónde lo sacaste eso? Primera Timoteo 3, 1. Léelo. Dice todas esas palabritas ahí. Pero también como enseñador, dice retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, Tito, apto para enseñar, 1 Timoteo, que enseñe de acuerdo a la sana doctrina, Tito 2.1, predique la palabra con toda paciencia y doctrina, 2 Timoteo 4.2, haga obra de evangelista, 2 Timoteo 4.5, preséntese como aprobado, que usa, interpreta y enseña bien la palabra de verdad, 2 Timoteo 2.15, exhorte y convenza de pecado, Tito 1.9. Tremendo. Yo me las anoté todas. Tremendo. Cuando anotaba, cuando hacía el borrador y me confrontaba con esto, decía, bueno, son 25, fallo en 26. ¿Cómo dice él? Anoté 25, fallo en 26. Pero también el pastor tiene que actuar con tenacidad, confiar plenamente en el poder de Dios. Confiar plenamente en el poder de Dios. Tiene que obrar con integridad. Su vida tiene que ser de acuerdo a la sana doctrina. No puedo predicar hoy que tengo que amar a la iglesia y mañana, hola Dani, ¿cómo te va? No te conozco, ¿a quién sos? No, con integridad, con autoridad, lo que recibió de Dios. Eso tiene que compartir, no de sí mismo. Recibió autoridad de Dios, no de él. No poner la autoridad suya, no como teniendo autoridad, dice, sino como siendo como ejemplo de la grey, con responsabilidad, porque estamos bajo la omnisciencia del Dios Todopoderoso y con humildad. El pastor, el anciano, tiene que ser consumido por la gloria de Dios, esta gloria que vio Pedro, y Pedro dijo, qué bueno es esto, vamos a hacer una enramada y no vamos a quedar acá toda la vida. Esto es lo que yo estaba buscando. Solo así el hombre que ha sido llamado por Dios, humilde para pastorear el rebaño. Tenía anotadas muchas cosas más, pero por amor al tiempo no las voy a dejar. Voy a tratar de concluir rápidamente. Dice el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Es Cristo el Señor. Cuando aparezca, y pronto, hermano, el Señor nos va a venir a buscar y vamos a estar siempre con Él. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, va a ser
Él, el encargado de darle a los ancianos, de darle a los pastores una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Si el trabajo que hicimos lo hicimos fielmente, el trabajo del pastor, del anciano, va a tener una recompensa. La corona incorruptible de gloria. Incorruptible, no se echa a perder. ¿Y quién la va a dar? ¿Quién la va a entregar? El mismo Señor Jesucristo. Ahora está todo muy lindo, Daniel, pero yo no soy ni anciano, ni pastor, ni obispo. Pero vos sos un integrante, un miembro de la iglesia de Quintana, 1033. Y como decía anteriormente, el día de mañana Dios te puede poner como líder, como diácono, como anciano, como obispo, como pastor de esta o de otra iglesia. Y vos tenés que estar preparado y saber de tus deberes, de tus responsabilidades y de tu privilegio. Responsabilidad para con Dios primero y también para tus hermanos en Cristo. Cuidado. Sabemos de iglesias que se han apartado de la sana doctrina porque el pastor, porque el anciano, porque los líderes no le daban de comer a la oveja de la palabra de Dios. Cuidado, cuidado. Quería leer un versículo que se encuentra en Hechos 20 y ya voy terminando. Dice Hechos 20, el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Está hablando de los ancianos. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros, por ustedes ancianos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para supervisar, para dirigir, para corregir lo deficiente, para apacentar la iglesia del Señor, no del anciano, no del pastor, no del obispo, la iglesia del Señor, para pastorear, la cual ganó por su propia sangre. El Señor la ganó por su propia sangre. Y nosotros somos administradores en un lugar privilegiado, pero de tremenda responsabilidad. Y termino con esto, hermanos. Dice, reconoced a vuestros pastores, pero también dice en Hebreos 13, 17, obedecer y sujetarnos. ¿A quién? A los pastores. Dice Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, los ancianos, velan por vuestras almas, velan, están permanentemente atentos, están intercediendo ante el trono de la gracia, están cuidando, están velando por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Un día el Señor me va a decir, vení, Dani, a ver. No, pero mirá, yo cuando tenía 20 años ayudé a corté los caños de los bancos, allá con el bicicletero, para soldarlo, con Alberto, con Guille. No, vení. ¿Cómo cuidaste vos a la iglesia que es mía? ¿Cómo cuidaste a cada fiel? Lo cuidaste con autoridad, como teniendo señorío. ¿Y qué voy a contestar? Lo que contestó el apóstol Pedro. Tú sabes todo, Señor. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Queridos hermanos, este mensaje tendría que ser más o menos como 2 horas y media, más o menos. Tendríamos que hablar de distintos tipos de ovejas, pero por amor al tiempo no dejamos acá. Pero lo que el Espíritu Santo nos está hablando a cada uno de nosotros, como pastores, tenemos que tener cuidado. Y cuidado de cada uno de ustedes. Cuidado, porque tenemos que dar cuenta un día cómo hemos cuidado. ¿Qué clase de alimento le hemos dado? Si la hemos cuidado. ¿Recuerdan la parábola de la oveja perdida? Dice que había 100 ovejas y una se perdió. ¿Y qué hizo el pastor? No, pero que si tiene 99, se perdió una. Si tengo 99. No, dejó las 99 en el redil, en el lugar donde están bien protegidas, con alimento, bien cuidadas. Dejó las 99 y fue a buscar la que se había perdido. Y cuando la halló,
le dijo, mirá, fíjate cómo estás toda sucia, estás flaca, mirá, estás herida por los animales. Dice que cuando la vio y la encontró, ¿dijo algo? No, accionó, obró, la puso sobre sus hombros, misericordia. Dice allí en el libro de Proverbios, con misericordia y verdad se corrige el pecado. La puso sobre sus hombros, la que se había perdida, y la trajo al redil junto con las otras, con gozo y alegría. ¿Le preguntó por qué se había ido? ¿Le preguntó por qué no había venido sola? No le dijo nada. La puso sobre sus hombros y la trajo al redil con gozo y con alegría. Queridos hermanos, el pastor, el gran pastor de las ovejas, Cristo Jesús, nos dio esta responsabilidad, pero también vos, como oveja, tenés que tu responsabilidad de obedecer y orar por los pastores. Obedecer. Nunca había orado, ¿eh? Necesitamos de tu oración. Necesitamos que vos vengas y decís, estoy orando por vos, Dani, estoy orando por vos, Albert, estoy orando por vos, Aníbal, estoy orando por los líderes de la iglesia. ¿Sabe qué bueno que es eso, querido hermano? Cómo a uno lo alienta y lo anima, y no porque uno se va a inflar, y va a decir, qué bueno, gracias, gracias, querido, tenés pago el café acá en Tío Due todo el año. No, no, gracias, querido hermano, porque vos estás orando por mí, porque yo soy débil, flaco. Y querido hermano, todos juntos, unánimes, creciendo. Una tarea que me faltó de decir, el pastor tiene la enorme tarea de edificar a cada hermano, de edificar a la iglesia de Cristo, edificar, que el hermano crezca, y que se reproduzca como se reproduzca la oveja. Pero hermanos, una cosa sabemos, que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos la palabra de verdad y pedimos al Señor, imploramos y rogamos al Señor que el Señor nos dé sabiduría para estar en medio de la iglesia y reconocer a los que trabajan, reconocer a los ancianos y a los que están entre ustedes. Nosotros oramos por ustedes y ustedes oran por cada uno de nosotros, y que el Señor Jesucristo pronto nos va a venir a buscar y nos va a llevar para siempre jamás a su eterna gloria. Y vamos a ver la gloria de Cristo Jesús para siempre jamás. Amén.